buen día. Una semana más aquí en Flujo de Letras. Vamos a iniciar con una frase de Jorge Luis Borges que dice: la biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. ¡Qué bárbaro! Por supuesto, una biblioteca es eso, una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono. De pronto, ¿cómo hacer que estas formas geométricas puedan entrar, coincidir? ¿Por qué? Porque el pensamiento es eso, y el pensamiento está plasmado en los libros. Algo caótico, pero algo extraordinario que nos permite trascender. Bien, ¿por qué estoy utilizando una frase para introducir nuestro aparador literario y sobre todo de Borges? Porque algunos recordarán que ya lo he utilizado en otros momentos. ¿Por qué? Porque nuestro aparador literario, nuestro escritor, influyó de manera primordial y fundamental en el trabajo de Jorge Luis Borges. Bien, vayámonos con el aparador literario. ¿De quién estamos hablando? De Franz Kafka, conocido, sí, como el padre de la novela moderna o también el padre de la novela del siglo XX. Sus aportaciones. ¿Qué es lo que ha hecho? Él es un escritor de lengua alemana nacido en Praga, actual capital de República Checa. Él nació un 3 de julio de 1883 y muere un 3 de junio de 1924. A lo largo de su vida tiene 3 relaciones amorosas importantes. La primera fue con Dora Diamond, una actriz polaca. La segunda, pues no se vio, pero siempre estuvo ahí la intención, con Mila Jesenska, y ella era casada. Entonces, al estar casada, pues nunca se pudo llegar a algo, aunque él lo lamentó. Y por último, Felice Bauer, quien es su prometida y que va a terminar este noviazgo con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Franz Kafka, hasta el día de hoy, es uno de los escritores que ha dejado huella en muchos aspectos. Y debo decirte que también influyeron movimientos vanguardistas en su obra. A él le toca este proceso del siglo XX y 2 tendencias o movimientos importantes van a quedar en el registro de su obra artística. ¿Cuáles son? El expresionismo y el existencialismo. El expresionismo, su objetivo es la subjetividad de las emociones humanas que quedaran plasmadas. Era lo más importante, a diferencia de otros movimientos vanguardistas. Por el lado del existencialismo, le va a aportar a Franz Kafka que el existencialismo es una corriente filosófica y literaria cuya característica más importante es la existencia del individuo, la existencia del ser humano, llevarla y elevarla, ¿sí? Ponerla en la cumbre y no ser un mero observador, sino escudriñarla, ir más allá, cuestionarla y también entender las fibras humanas y esas emociones. Pero en el hecho de que esté en la cuestión filosófica y literaria la hace aparentemente compleja, y uno de los autores más idóneos para esto es Franz Kafka. Su obra literaria va a estar impregnada de tópicos como paternofiliales, psicología, tanto que hasta el día de hoy en el español tenemos el término kafkiano, que al referirse con esto, estamos acuñando o relacionando aquellas situaciones totalmente complejas, absurdas, de soledad, ¿sí? De necesidad. Y decimos el término kafkiano, o es alguien que tiene características kafkianas, ¿sí? La búsqueda del ser, hacer y tener, la búsqueda de entender esa soledad, ese abismamiento, ese alejamiento del individuo en el sistema, ¿sí? Inadaptado. Eso sería también algo preciso, inadaptado. Los temas de la obra de Kafka van a ser, insisto, la soledad, ¿sí? El hombre dentro del sistema, el hombre dentro de la burocracia y la política, cómo debe de actuar el ser humano, por qué debe de estar envuelto en esto y por qué de pronto también lo pueden abrumar, ¿sí? Y pueden explotarle los sentidos y las emociones y no dejarlo ser. También va a estar la frustración, el miedo,
¿sí? El miedo de ser, de esa posibilidad de totalmente llegar del otro lado. Recuerden que el miedo es un obstáculo tremendo para el ser humano. Si tenemos miedo, no logramos nada. Entonces va a estar manifestado, sí, a nivel psíquico, todas estas emociones en las obras de Franz Kafka. De las obras más importantes, debo mencionarte El proceso, El castillo, Metamorfosis, Carta al Padre, y obviamente hay infinidad de relatos breves. Pero he mencionado estas obras porque en ellas hay características muy específicas. Hay personajes que no tienen nombre, hay personajes como el señor K en El proceso, hay personajes que están implicando esa falta como de identidad. Sin embargo, es una estrategia porque no tienen falta de identidad, sino simplemente es una enunciación a esos sistemas burocráticos y políticos donde no significas nada, significas algo monetario, significas parte de una estadística, pero no es la trascendencia del ser. Y Franz Kafka estaba preocupado por eso, que lo plasma en sus obras. El día de hoy en este aparador literario de Franz Kafka te voy a hablar de dos obras, de esas dos obras que yo creo que hasta el día de hoy has sido víctima, las has escuchado, o como diría un escritor italiano, Italo Calvino, conoces de oída estos clásicos, La Metamorfosis y Carta al Padre. La Metamorfosis, de pronto podemos decir, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, pueda ser leída esta novela breve de Metamorfosis cuando no es posible y no pasa? Gregorio Samsa, que es el personaje, de pronto duerme, despierta y no se puede incorporar hasta que descubre que tiene una especie de caparazón y miles de patitas que se le agitan y no se puede incorporar. Se ve transformado en un bicho, en una cucaracha, en un insecto. No puede salir. Y tú dices, eso no pasa. Pero ¿por qué la novela tiene tanto impacto? Porque esa novela breve hasta el día de hoy es importante. Porque todos en algún momento hemos llegado a ser un Gregorio Samsa. Alguien que dice, no quiero salir, no quiero convivir, quiero estar solo, quiero encontrarme. Y es lo que hace Gregorio Samsa. Está harto, ¿sí? Su familia vive de él, y no estoy hablando de la familia esposa-hijos, estoy hablando de sus padres que lo explotan y su hermana. Quieren que se vaya a trabajar y él está enfermo. Cuando llega a salir de la habitación, nadie lo ve transformado en esa cucaracha. Él se siente así. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de esa manera? Y entiende, porque cuando la hermana está tocando el violín, él puede decodificar. Si fuese un animal no lo entendería, pero él puede decodificarlo. Él puede entender este lenguaje. Tristemente, le avientan trozos de manzana, regresan a su habitación y muere. ¿Cuántas veces estamos hablando de una, incluso, sí, muerte real, pero también una muerte metafórica? Aquí lo más importante, y voy a incluirte un término, que es una figura retórica súper importante y compleja que está en la novela de Franz Kafka, La Metamorfosis, que es la alegoría. La alegoría es una de las figuras retóricas o licencias poéticas más complejas, a diferencia de otras que podemos encontrar ahí escritas como tal, ¿no? Tus ojos como perlas, tus ojos de mar profundo. Entonces podemos llegar a interpretar aparentemente de manera más directa o sencilla. La alegoría no. La alegoría no es algo que esté, ¿sí?, de manera plasmada, de manera explícita, sino implícita. Se encuentra en el lector, no en el texto. Te lo sugiere, te seduce para entenderlo. Te tienes que dejar seducir como lector. Esa es una alegoría, por eso es compleja. Y la alegoría de la cucaracha es una alegoría del ser humano, una alegoría de lo que somos todos en algún momento. Ese Gregorio Samsa incomprendido. Y también algo súper importante y medular de la obra, de la novela, es que este texto rompe con un precepto importante: honrar a tu padre y a tu madre. Gregorio Samsa ya no está dispuesto. Y eso es como tenebroso, ¿no? Porque culturalmente es honrarlos y todo, pero aquí no habla de una honra de amor o de respeto, sino habla de esa honra donde los padres no te dejan vivir, te asfixian y no te dan la libertad ni te enseñan para la libertad. Son grandes propuestas de la existencia humana las que encontraremos
en Metamorfosis. Así es que si ya la leíste, es para que la releas y puedas ver este trasfondo. En el caso de no haberla leído, ve tras ella y vas a disfrutarla de manera maravillosa. Por otro lado, Carta al Padre es un texto dedicado a su padre. Franz Kafka llega a ser un individuo con una salud bastante, quebrantada. Le da tuberculosis, muere de eso y siempre fue una persona débil en ese sentido, físicamente. Nunca estuvo a la altura de las exigencias del padre y el Carta al Padre es un reclamo a esa figura sí autoritaria, de un amor condicional. Culturalmente nos han enseñado a eso y a veces es difícil que un hijo pueda tener una charla tan amena, tan directa, tan honesta con un padre. Casi siempre se tiene con la madre porque a la madre la ves como un amor incondicional y al padre, para llegar al amor del padre y ganarte el amor del padre es como muy condicional, tras condiciones, cuando realmente es una figura que nos marca límites, que nos da fuerza, que nos da energía y que también es ¿qué? Toda un manantial de amor, pero no nos han enseñado a ver eso. Entonces, pues Franz Kafka sufrió bastante la figura castrante del padre y le reclama en Carta al Padre en este texto de manera muy directa y dolorosa. Es extraordinario también el texto. Por favor, date la oportunidad de leerlo para cambiar de cierta forma esos paradigmas en cuanto a la figura paterna. Ahora, digo, no es que sea el objetivo, pero a través de esta lectura tú podrás ver y entender a lo que me estoy refiriendo. Franz Kafka es uno de los grandes escritores del siglo XX, tanto que va a influir en la escritura de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre y en América Latina, de Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, por mencionar algunos. También podemos encontrar dentro de películas, hay un film corto que puedes encontrar en YouTube que está basado en la novela de Metamorfosis, se llama así Metamorfosis, y se llama Hipotálamo Films, el cortometraje, o más bien la editorial, perdón, la casa fílmica, y va a tratar sobre esta novela, sobre la temática, y es una fusión entre cuestiones reales y de diseño de caricatura. Es interesante, puedes verla y encontrarla en YouTube, es sencillo, poner Metamorfosis, film corto basado en la novela de Franz Kafka. Bien, hasta aquí nuestro aparador literario. Vayámonos por favor a la colación literaria de esta semana. Y bueno, inicié con una frase de Borges y voy a terminar con una colación de Borges. Sí, yo sé que algunos me van a decir, no, Borges necesita un aparador literario, su flujo de letras específico, lo sé. Pero ahorita es una recomendación porque influyó directamente Franz Kafka, impactó las letras de Borges. Sin embargo, sí voy a hacer un flujo de letras específico para Borges porque es extraordinario. Sí, su pensamiento filosófico, sus aportaciones. Él nos va a representar esa realidad porteña y es lo más rescatable de las vanguardias en América Latina. Es totalmente sublime su literatura. Te voy a mencionar, él tiene poesía, pero voy a mencionarte relato breve, en este caso el cuento, para que inicies. No le tengas miedo. Hay quienes subestiman y dicen, si eres iniciado, Borges es difícil, no lo leas. Si has leído, pero no mucho, entonces tampoco lo leas. No le tengas miedo. Ve a Borges, explóralo y cuando tengamos su parador, también te recuerdo que me puedes mandar mensajes, comentarios y demás y poder aclararlo, incluso hacer un flujo de letras específico, entonces, o de aclaraciones, por supuesto que las voy a hacer. Así es que las recomendaciones de Borges son ficciones, el Aleph, son colecciones de cuentos, repito, ficciones, el Aleph y el libro de arena. Te dejo esos 3 títulos en el tintero para que tú vayas, los leas y te enamores y puedas incursionar también en la lectura de este escritor que tiene una propuesta filosófica literaria que yo podría acuñarle, el título de filoliteratura, que es extraordinario. Hasta aquí
flujo de letras de esta semana. Amor, paz y salud, cuídate, dale like, recuerda que me puedes encontrar en Instagram como María del Rayo, en Facebook como Rayo Vega y también mandarme tus comentarios, tus aportaciones y demás a los correos de lovecraft31@hotmail.com, paraísodantesco@gmail.com. Y bueno, cuídate, hasta la próxima.